Hola a todos, en este video voy a hacer unos example solve del método M2. En algunos casos empezar con aristas o empezar con esquinas afecta, o bueno, influye en cómo se arma el cubo después, por lo que voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a usar el mismo scramble que tenga paridad para empezar esquinas y otro para empezar aristas, y voy a hacer uno que no tenga paridad para empezar esquinas y otro para empezar aristas. Recuerden que los scrambles aparecerán en la descripción y que voy a usar mi esquema de colores, que de todas formas no creo que afecte mucho a la hora de seguir con los ejemplos. Yo siempre empiezo memorizando esquinas, entonces eso es lo que voy a empezar a hacer. Entonces primero esquinas, entonces esta pasa a M y esta a B. Si se acuerdan, la memorización tiene que ser en pares de letras. MB, después va a PL y por último llega a D. Esta es mi pieza buffer, pero las demás piezas que hacen falta, bueno, que harían falta, ya están en su lugar pero mal orientadas. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso nos toca una paridad, porque es un número impar de letras. Entonces seguimos ahora con las aristas. Mi pieza buffer es esta en M2, entonces SO, después va a L y esta es mi buffer, entonces rompo en E, LE, después M y B, siguiente es C, U, G, I y por último vuelve a F. Recuerden que siempre que tengamos una memorización impar de esquinas vamos a tener una memorización impar de aristas. En este caso voy a empezar con esquinas y voy a usar Old Postman. Entonces pues empecemos. Esta viene acá, M y después B. Acá después seguiría la P y L. Y por último la D. Pero al ser impar y empezar con esquinas, la última pieza la dejo quieta. Después sigo con todas las aristas. Entonces S, después hago el setup para la O, L, y este es el buffer, entonces rompo en E. Después sigue la M, que está aquí atrás, entonces esta se ejecuta así. M2, devuelvo la conjugación. Después seguiría B y después sigue la C. Recuerden que estas dos piezas son las llamadas piezas problemáticas y se mira si está en primera o en segunda posición. Esta, al estar en primera posición, se ejecuta normal, que es la C, y viene acá. Listo. Y esta es la U, que sería acá originalmente, pero al estar en segunda posición se ejecuta como si fuera como si se pasara a este lugar, entonces es igual. Listo. Después viene a la G, que esta se conjuga así, M2 y deshago conjugación. Después a la I y por último viene a la F. Y si se acuerdan, la conjugación de la F era así, M2 y deshago la conjugación. Después ya tendríamos todas las aristas y lo que falta es hacer la última esquina. Y bueno, se hace la última esquina y después, en este caso al ser impar, habría paridad y se ejecuta. Ya después podemos seguir a orientar las esquinas, que ustedes las pueden orientar como quieran. Ahora vamos a usar el mismo scramble, pero en este caso vamos a empezar primero con aristas. Entonces lo mismo, este viene a la S, después a la O,
esta viene a la L y se conjuga así, M2, le saco conjugación y rompo en E. Después seguiría la M, B, y esta es de las piezas problemáticas, pero está en primera posición, se ejecuta normal. Esta también es pieza problemática y al estar en segunda posición se ejecuta su opuesto, que es, en este caso es el mismo. Después a la G, I y por último la F. En este caso, cuando se empieza primero con aristas, se ejecutan todas las aristas, todas las esquinas y por último la paridad. Entonces, digamos con las esquinas M, B, P, después viene a la L. Todo esto es con Old Postman, entonces no me detengo mucho en las esquinas. Y la última esquina, que es D. Por último haríamos la paridad y bueno, la orientación de las esquinas. Esto sería todo por el primer ejemplo, que tiene paridad, y bueno, vamos a pasar al siguiente, que no tendría paridad. Vamos a pasar al segundo caso. Como siempre, el Scramble va a aparecer en la descripción, y este caso pues ya lo vi, no tiene paridad, entonces podemos seguir sin problemas. Entonces, esta, al ser mi pieza buffer, yo rompo de una vez aquí en A. Entonces bueno, primero es esquinas. Entonces A, después pasa a la C. Esta viene aquí atrás, que para mí es N, y después aquí, que es J. N, J. Esta pasa a la R y después a A, y se vuelve a cerrar el ciclo. R, A. Y ya sería todo por esquinas, porque las demás piezas están en su lugar pero mal orientadas. Ahora podemos seguir con lo que son aristas. Entonces esta pasa a G y después aquí atrás, que para mí es L, entonces G, L. Después pasa a la U y después a la P, UP. Después viene, bueno, esta viene acá, y esta es mi pieza buffer, pues tengo que seguir un nuevo ciclo. Y para mí, o sea, yo la pondría aquí, que entonces sería BQ. Después JR y se vuelve a cerrar el ciclo, entonces rompo en otro. Yo rompería en N, que después viene a la D. N, D. Y por último SN y se cierra el ciclo. Ya esto sería todo, y esta pieza está en su lugar pero mal orientada. Y si se dan cuenta, la memorización de letras fue par, entonces no habría, en este caso no habría paridad. Bueno, vamos a pasar de una vez a la ejecución. Entonces AC o el Postman, en este caso no me detengo mucho. Después esta pase aquí atrás. Después a la J, R y por último A. La orientación yo la haría después de terminar las aristas. Entonces esta pasa a la G, entonces la conjugación para la G es esta. Después a la L. Por último, bueno, lo siguiente sería la U, y esta, ya saben, es una pieza problemática, y pues al estar en primera posición se ejecuta totalmente normal. Después pasa a la P, que la conjugación es así. Después viene a la B, y esta es mi pieza de buffer, entonces yo rompo aquí, que sería Q. Después JR, entonces primero la J viene acá y la R sería acá, y se vuelve a cerrar el ciclo, entonces yo rompo en N, M2 y devuelvo. Después sigue la D, y esta, al ser una pieza problemática y el estar en segunda posición, se ejecuta su opuesto de esta, que es aquí atrás, que sería así.
Listo, después seguiría S y por último N. Y si se acuerdan, esta pieza estaba mal orientada, entonces pues también la orientaría de la siguiente forma. Y las esquinas las pueden orientar como quieran, en principiante o como quieran. Eso sería todo por empezando con esquinas. Bueno, ahora otra vez, ahora con el mismo scramble, pero en este caso empezando con aristas. Entonces primero viene a G, después a L. Tengan en cuenta que al ser una memorización par y empezar con aristas o con esquinas se hace totalmente normal, no hay ningún problema. Bueno, después seguiría la U, que esta es ser pieza problemática, pero en primer lugar no importa, se ejecuta igual. Después viene a la P, después B y rompo en Q, entonces B, y después rompo en Q. Seguirían estas dos y se vuelve a cerrar el ciclo, entonces J, J, después viene a la R, se cierra el ciclo y rompo en N, M2 y devuelvo. Después esta al ser pieza problemática y en segunda posición ejecuto su opuesto, que sería el de aquí atrás, y es de la siguiente forma. Después sigue la S y por último N. Ahora las esquinas, que con el Postman no hay ningún problema, entonces no me voy a detener mucho. A, después C, N, J aquí atrás, R y se vuelve a cerrar en A. Después tendríamos la orientación de estas dos y la orientación de las esquinas. Bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, dale a like, dímelo en los comentarios y suscríbete.